Hablar de economía. Y es que cifras de la consultora venezolana Ecoanalítica revelaron que en febrero las transacciones comerciales en bolívares aumentaron, mientras que las efectuadas en divisas disminuyeron a su menor nivel desde junio de 2019, pasando del 52,7% en mayo de 2023 a 45,1% este 2024. En cuanto a los pagos generales, los bolívares representaron el 54,9% de las transacciones en el país, un aumento de 7,6 puntos porcentuales. Ya se está usando poco más el bolívar en vez de las divisas. Y justamente vamos a hablar, tenemos en línea a José Manuel Puente, economista de la UCB, profesor titular del IESA, quien nos va a explicar el porqué de este cambio de la dinámica en estos meses. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Por qué la gente está sustituyendo el dólar, que era considerada esta moneda dura, para volver a utilizar los bolívares? ¿Cuál es el beneficio? Bueno, hay varias razones, pero una sin lugar a dudas es el impuesto a las grandes transacciones que se aplica a las operaciones en dólares. Eso genera un incentivo a utilizar los bolívares. Sin embargo, yo veo que el proceso no está muy claro cómo se va a definir, porque el venezolano promedio ha perdido toda la fe en su moneda. Okay. Una moneda que ha sufrido altas y persistentes inflaciones, hiperinflaciones, gran volatilidad, y se ha refugiado en el dólar para protegerse, y se dio de hecho una dolarización de facto, no oficializada, pero de facto, donde en algún momento las transacciones en dólares llegaron a ser el 70% de todas las transacciones que se daban en el sistema. Ahorita hay una reversión coyuntural, pero no sé si será posible la reversión y volver al bolívar. Yo personalmente, en mi piso teórico e ideológico, yo creo que es para Venezuela conveniente regresar al bolívar, porque cuando tú dolarizas una economía, pierdes potestades en el manejo de la política monetaria y cambiaria, que son muy importantes para jugar de manera contracíclica en la economía. Es decir, recuperar el bolívar es recuperar tu derecho a manejar la política monetaria y cambiaria, y de tasas de interés, que de otra manera se las cedes a la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el país que emite el dólar americano. Es decir, en términos de política económica, creo que es bueno para Venezuela regresar al bolívar. Lo que no sé si va a ser posible por la dolarización de facto, que el gobierno dejó correr durante meses y años, y técnicamente Venezuela hoy es una economía bimonetaria donde se usa el bolívar y donde se usa el dólar, pero no oficializado. Recordemos, y por eso Sí. era la idea, que para poder una economía funcionar en dólares propiamente y oficialmente, tienen que darse varias cosas que en Venezuela no se han dado. Una, tiene que haber un cambio constitucional. En la Constitución venezolana todavía el bolívar es la moneda de curso nacional, no el dólar. Y segundo, tienes que llegar a un acuerdo de coordinación monetaria con la Reserva Federal de los Estados Unidos para incorporarte a lo que es la moneda americana y que emite la Reserva Federal, y eso no se ha dado. Entonces lo que tienes es una dolarización de facto, pero que nunca ha sido oficializada o legalizada. Sin embargo, las preferencias de los venezolanos indican que prefieren manejar dólares por la certidumbre que le genera el dólar, que no se le ha generado a los bolívares en los últimos años. Claro, y como bien decías, bueno, este uso del dólar se da desde 2017, aunque nunca ha sido de manera formal, oficial, como bien hacía referencia. En la actualidad lo estarían usando los venezolanos el bolívar por comodidad, por ahorro. Sobre todo vemos que los servicios, los pagos, es lo que suele hacerse, cambiar esa divisa por esos bolívares. Sí, ese es el otro punto. Hay una cantidad de servicios: electricidad, agua, telefonía móvil celular, que son en bolívares. Entonces los agentes económicos se ven obligados, aún teniendo dólares, a cambiarlos en bolívares para hacer esos pagos del día a día. Sin embargo, cuando hacen transacciones de tamaño mediano, alto, como un apartamento, un automóvil, eso está casi en un 100% dolarizado. Nadie se atreve a vender un bien inmueble o un carro si no tiene la certeza de recibir un pago en una moneda que tenga mayor certidumbre de su valor en el tiempo. Por ejemplo, en este momento hay una expectativa muy grande que en algún momento del año 2024 el tipo de cambio vivirá un ajuste fuerte, dado que se ha acumulado una apreciación muy fuerte, y los agentes económicos tienen esa percepción. Ante esa percepción, nadie te va a querer vender en los próximos 2, 3, 4 meses un carro, un apartamento en bolívares, porque tal vez esos bolívares van a valer 20, 30, 40% menos de lo que originalmente valían. Entonces eso
también atenta, y lo vamos a ver en los próximos meses, cómo ante esas expectativas de devaluación, los agentes económicos van a tratar de hacer todas sus transacciones, o medianas y grandes transacciones, en dólares americanos y no en bolívares. Ese uso del dólar como un refugio para proteger patrimonio, ¿cree que se pueda extender, sobre todo en un país, extender en este sentido, mantener y arraigar más en el tiempo, en un país donde no todos tienen por lo menos cuentas en el exterior? Sí, fíjate que es cierto que un porcentaje importantísimo de los venezolanos no tienen cuentas en dólares, pero sin embargo manejan volúmenes importantes de recursos en efectivo, en cash, en dólares, Okay. para hacer muchas transacciones. Y las transacciones medianas y grandes, como carros, terrenos, automóviles, se dan en esencia en dólares. Aquí lo esencial es que el gobierno pueda generar credibilidad en la moneda y estabilidad, es decir, que el tipo de cambio no se evaluara. Pero eso es casi imposible teniendo una de las inflaciones más altas del mundo. ¿Cuál es el problema de la apreciación del tipo de cambio? Bueno, que Venezuela tiene una inflación que es 10, 15 veces el promedio de América Latina. Cuando tienes una inflación tan alta, mucho más alta que tus socios comerciales, se hace inevitable que en el tiempo tú tengas que evaluar la moneda para corregir la apreciación. Y eso es lo que hace imposible que se dé la estabilidad del tipo de cambio y la confianza de los agentes económicos en esa moneda. Por ejemplo, en los años 70 y 80, Venezuela tuvo un 4.30 fijo. ¿Por qué? Porque Venezuela tenía una inflación de un dígito, 1, 2, 3, 4%, una inflación que era igual o inclusive menor que el resto de América Latina. Pero cuando Venezuela tiene 50 o 60% interanual de inflación y sus socios comerciales tienen el 6, 7%, se hace inevitable que la gente se proteja en el dólar para evitar la pérdida de poder de compra de su moneda. Y eso es lo que ha vivido Venezuela desde el año 83, que perdió su tipo de cambio de 4.30. Muy concreto, José Manuel, los empresarios han estado pidiendo mucho que se elimine el IGTF. ¿Crees que eso se pueda concretar? Bueno, yo no lo sé porque lo que es evidente es que no hay una visión homogénea dentro del gobierno de cuál debería ser el tipo de moneda de uso corriente en Venezuela. Hay un grupo de la revolución que quiere o dejó dolarizar la economía de facto, y otro grupo que quiere rescatar el bolívar. Entonces, esto ha sido una especie de carro que acelera y frena a la economía venezolana, acelera y frena en términos del uso del dólar. Después introducen el impuesto a las grandes transacciones, y con eso generas incentivos microeconómicos a no usarlo porque pagas un impuesto adicional. Pero no ha sido consistente y homogénea la política económica para generar incentivos en una dirección o en la otra. Conclusión, lo que veo es un gobierno que un bando o un grupo del gobierno quiere dolarizar y otro bando o grupo quiere bolivarizar. Y tú tienes que tener una consistente política económica, una coherente política económica que genere los incentivos correctos en una dirección o en la otra. Definitivamente, si dolarizamos, oficializamos la dolarización, llegamos a un acuerdo con la Reserva Federal y hacemos un cambio constitucional. Y si no, si queremos rescatar el bolívar, tenemos que preservar su valor en el tiempo con una política económica coherente que mantenga estable el valor del dólar, del bolívar sobre el dólar. Pero Muchis- ninguna de las dos cosas se ha hecho, y ha sido un carro que acelera y frena de manera descontrolada y no coherente en el tiempo. Muchísimas gracias, José Manuel Puente, economista de la UCB, profesor titular del IESA. Por supuesto, vamos a seguir monitoreando esta situación en los próximos meses. Momento de hacer una pausa, ya venimos con más. La buena